¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín, iniciando este nuevo ciclo aquí a través de la pantalla de Palenque TV, con una hora de programa, con entrevistas, con notas informativas y por supuesto también con todo aquello que a usted le interesa, que está en relación fundamentalmente a esto que es la educación financiera, a poder tener la capacidad nosotros y transmitírsela a usted para que pueda realizar algunos negocios, algunas inversiones. No olvide que también abordamos mucho de lo que representa ya el ciberespacio y el entorno digital. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Augusto Terrazas. Él es economista, se encuentra en la ciudad de Cochabamba y vamos a tratar algunos temas que son de vigencia, de interés, pero reitero otra vez desde esa perspectiva de la educación financiera. Saber por qué están pasando las cosas también es muy importante. Así que nuevamente bienvenido, bienvenida a esta edición de su programa Economía para Todos. Y es un gusto saludar a Augusto Terrazas. Augusto, ¿cómo estás? Un placer que estés ahí en la pantalla de Palenque TV. Nosotros siempre gustosos de poder hablar contigo porque sabemos de tu experiencia, de todo lo que has hecho durante la carrera que por supuesto a ti te apasiona. Augusto, voy con una primera pregunta contigo hasta Cochabamba. Habemos un poco del dólar, que la gente a veces no sabe si, por ejemplo, ahorrar en dólares, tratar de buscar la divisa estadounidense o definitivamente, como alguien dice, ¿no es cierto?, guardársela en el colchón. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto estar aquí para compartir justamente estas interrogantes respecto, ¿no?, al momento coyuntural en el cual estamos. Respecto al dólar, creo que el que tiene dólar en este momento, pues es afortunado, debería ahorrarlo, debería tenerlo. No busquemos los dólares, tampoco estoy llamando a que busquen dólares para tenerlos, pero sí, si los tengo ya, los ahorraré, los tendré. ¿Por qué? Porque actualmente en nuestra sociedad el dólar es un bien escaso. Es como todo bien, está regido por las leyes de oferta y demanda. Actualmente, si va a haber demasiada demanda de dólares, pues vamos a presionar ¿a qué? A que suba el tipo de cambio. Entonces, es importante, como todo bien, si es escaso, poderlo tener, ¿sí?, de cierta manera, ciertas cantidades, y bueno, ver en qué lo invierto o qué lo gasto, ¿no?, como tal. Pero como todo bien, cuando es escaso, es bueno tenerlo para de ahí también generar valor a futuro en función a cómo varía su precio. Ahora, ¿el tipo de cambio se ha modificado? ¿Tú crees que esto ha sucedido? Te hablo esto porque, bueno, la actual administración ha señalado que va a pagar una tarifa fija por el dólar a los empresarios. ¿Esto ha causado esta suerte de, podríamos decir ya, mercado paralelo que se vive en Bolivia? Mira, actualmente el vigente, según el Estado y según el Banco Central, no ha variado. Ese sigue siendo el mismo, ¿no? El vigente. Por ejemplo, si yo saco un préstamo, un ejemplo rápido, me presto para comprar un auto, ¿ya? Una empresa formalmente y establecida va a recibir a tipo de cambio vigente el monto que requiera para mi préstamo y para la compra del auto. Entonces, con empresas o con negocios formales, grandes, el tipo de cambio va a ser el mismo. Ahora, ¿cuál es el tipo de cambio paralelo? Como en el mercado corriente no hay dólares o hay pocos dólares, se ha empezado a generar un mercado paralelo. Es decir, como entre oferta y demanda, al parecer la demanda es más alta de dólares que la oferta, ha subido. Es decir, se ha devaluado el boliviano y ha cambiado el tipo de cambio. Por eso ya vemos actualmente 7.20, hasta 8 ha llegado en su momento, ¿no? Entonces sí podríamos decir que hay un tipo de cambio paralelo, aunque el vigente todavía está ahí, ¿no? Ahora bien, en torno a esta situación, escasean los dólares, has dicho bien, no es necesario o no sería ahorita una buena idea ir a buscar esta divisa. No es cierto, porque vamos a hacer que la inflación suba, va a encarecer más la cotización precisamente de esta moneda. ¿Aconsejarías entonces a la gente que con los dólares que tiene pueda, digamos, realizar alguna inversión o definitivamente, no sé, comprar, por ejemplo, algunos tienen la posibilidad
de comprar un departamento, ¿por qué no? Pero algunos están pensando en comprar un auto y creen que con ello van a lograr que sus dólares mantengan su nivel de cotización. Mira, respecto a cómo invertir los dólares, la mejor inversión siempre va a ser en activos fijos. ¿Qué es un activo fijo? Un bien inmueble, un lote, ¿no? Y en estas épocas, debido a que hay escasa cantidad de dólares y también la economía no está reapuntando fuertemente, los precios de los activos de este tipo no han subido. Incluso podría decir que se han mantenido, hasta por baja demanda podrían ir bajando un poquito los precios de los activos como inmuebles. Entonces, podría decir, una inversión interesante podría ser esa. Activos fijos. Autos no, los autos nunca son una inversión, son un gasto, no importa el momento económico que llevamos, un auto va a ser un gasto. Pero sí, ¿qué te aconsejaría yo? Si quieres renovar tu auto, aunque es un gasto, probablemente este sea el momento, porque después los autos, si hay una devaluación del tipo de cambio, las empresas pagan más dólares o más bolivianos por esos autos que están entrando. Y aparte, como ha subido el impuesto a la transferencia de dólares al extranjero, los autos que van a llegar para diciembre o van a llegar para el próximo año van a estar más caros. Solo por el hecho de que la transferencia ahora ya es más cara de dólares al exterior y las empresas importan autos, no producimos autos. Entonces, si tienes o quieres renovar tu auto, creo que este es el momento. Ya saben, no es inversión, es gasto, evitando de que a futuro los autos van a ser más caros. Es muy probable que sean más caros por dos motivos: por las transferencias que ahora son más difíciles de hacer, y dos, probablemente el tipo de cambio, no sabemos, pueda devaluarse o no. Ahí sí encarecerían mucho los bienes importados. Entonces probablemente este sea el momento de gastar en un auto si es que quieres renovar, ¿no? Pero en ese caso, de repente tampoco convendría vender tu vehículo en este momento porque a futuro podría costar más. Sí, también es muy, muy buen análisis, perfecto. Justamente a futuro podría costar más. Pero ahí va justamente la decisión o la disyuntiva, como todo en economía. Si ahorita tengo un poquito de dinero, no voy a gastar todos mis ahorros en renovar un auto, probablemente no. Y puedo vender mi auto a un precio accesible, porque también ahorita los autos no están baratos. Están nomás manteniendo cierto precio, el de reventa. Entonces, si lo puedo vender a un buen precio y a partir de ahí con un ahorro, con un pequeño préstamo en bolivianos, que también nos ayudaría el préstamo en bolivianos ahí, porque no hay dólares actualmente en el mercado corriente. Como les decía, el banco le da a la empresa formal en bolivianos a tipo 6.96. Entonces, eso te favorece en este momento porque no hay. Y si el día de mañana se devalúa el dólar, pues ahora el banco y la empresa van a recibir tu préstamo, o van a solicitar tu préstamo a otro tipo de cambio. Entonces tú a futuro, si te prestas para un auto, si varía el tipo de cambio, pues vas a tener que pagar más bolivianos por los dólares de tu auto. Ahora, la gente tampoco tiene tanto dinero para comprarse un auto en un momento determinado, aunque sabemos, yo he visto en la calle, en las ciudades de Bolivia, hay autos 0 kilómetros que están circulando, es decir, la gente todavía tiene ese poder adquisitivo, pero veamos qué hay con línea blanca, qué hay con aparatos electrónicos, qué hay con los celulares. ¿Estos también van a encarecer o están manteniendo su precio en función, reitero, al dólar? Actualmente, debido a que el tipo de cambio vigente formal es 6.96 a 97, no ha habido mucho este encarecimiento. Como yo les digo, yo estimo que para finales de este año o principios del próximo, sí va a haber ya una pequeña inflación de productos importados, ya que ahorita se está pagando, hoy en día se está pagando las importaciones que llegarían para fin de año, o diremos para agosto, septiembre. Y estas importaciones ya han sufrido una inflación de costos, que la primera es la transferencia de dinero al exterior, que ha subido desde el 3 al 4%, casi hasta el 12, 15, hasta el 18%. Entonces, ahí habría una pequeña inflación que la vamos a ver a fin de este año. Todavía no la notamos y eso afecta a todo lo importado, línea blanca, como me dices. Es probable que lo que llegue para Navidad de este año sea más caro, todos los productos, desde regalos, juguetes o lo que sea, porque eso se los paga durante este medio año, por así decirlo. Entonces, ese sería el primer golpe de la inflación a nivel de importaciones por las transferencias más altas de dinero. Estoy diciendo las legales, obviamente, ¿no? Y también los autos. Y bueno, ya a futuro, pues,
si no se devalúa el tipo de cambio, vamos a tener esa pequeña inflación, pero si viene una devaluación del tipo de cambio, ya la inflación sí sería un poquito más fuerte de todo lo importado. Pero bueno, sabemos que se está tratando a toda costa de mantener los niveles de la inflación, ¿no es cierto? Por eso todavía hay los subsidios a los carburantes, por eso también el tipo de cambio no se ha disparado, en fin. Entonces hay una política de tratar de que la inflación no se eleve en nuestro país. Ahora bien, hablemos de un asunto que puede resultar muy importante también a nivel del manejo de dólares actualmente. Los bonos del Banco Central de Bolivia, que podrían resultar una buena inversión, una inversión segura, porque, bueno, viene del ente emisor, ¿no es cierto? Y los bancos centrales habitualmente no quiebran. Es muy raro que aquello suceda. Entonces, ¿qué te parece esta inversión en dólares, en bonos? ¿Es atractiva, no es atractiva? ¿Le aconsejarías a la gente que lo haga? Dos palabras que quiero rescatar de lo que me acabas de preguntar, y es bien importante lo que has dicho. Ente emisor como Banco Central. Pero un ratito, y ahí está la cautela. El ente emisor de dólares no es el Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia no imprime dólares. Para nada. Entonces hago como una corrección. El ente emisor Banco Central emite o imprime boliviano. No controlamos directamente la emisión monetaria de dólares. Estados Unidos y la Reserva Federal son los que controlan la emisión monetaria. Nosotros no podemos imprimir. Esa es mi preocupación. Yo no puedo dar bonos en dólares cuando yo no manejo esa moneda como Estado o como Banco Central boliviano. Normalmente las operaciones en este caso se llaman operaciones de mercado abierto o emisión monetaria. Cuando yo te doy un bono, el bono que te doy, yo soy el emisor del dinero en el cual yo te estoy dando ese bono. Es decir, el bono es en bolivianos. Yo te doy un papel, tú me das tus bolivianos como política contractiva y después de un año me has dado 1,000 bolivianos, 10% de interés, te voy a devolver 1,100 bolivianos. 10% más de lo que me has dado. Pero ¿sabes cómo cubro ese 10%? Con emisión monetaria. Es decir, he imprimido 100 bolivianos para darte tu tasa de interés en bolivianos. En este caso, a mí me preocupa, y personalmente no invertiría en estos bonos, porque el Banco Central de Bolivia no controla esta moneda. Esta moneda entra o sale, el dólar, gracias a la balanza comercial. Está en función a la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Y eso tampoco el gobierno controla directamente. Entonces, yo no entiendo, y es una cuestión muy personal como economista y también como boliviano, que este tipo de bonos salgan en dólares cuando el Banco Central no emite dólares, no imprime o fabrica dólares, para que la gente entienda más fácil. Claro, pero entonces, ¿cuál es la seguridad de que a mí me devuelvan en dólares? No la tengo. Ahora, bueno, vamos a ver, hay una relación contractual para la entrega en dólares y la devolución en dólares. Pero esto, según lo que también manifiestan los economistas, es deuda, es simplemente deuda, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, está funcionando así. Yo te presto plata y te voy a pagar cierto nivel de intereses por esa plata que tú me estás dando. Ahora, quien recibe ese dinero indudablemente tendrá que hacer circular ese dinero, nos lo guardará, digamos, en el bolsillo, hablando en economía pequeña, ¿no es cierto? Porque tiene que hacerlo circular, no va a pagar unos intereses para guardarse la plata en el bolsillo, ¿no es así? El Estado, el gobierno, entonces tendrá que invertir aquello en otros rubros, pero al final va a tener que devolver, ¿o no? Sí, mira, es que yo no sé específicamente, mire, y esto es un tema un poquito controversial, como tú lo has mencionado, si bien es un contrato formal que haces con el gobierno o con el Banco Central, pero lamentablemente sabemos también por historia de que a veces los bancos centrales y los gobiernos no cumplen, y quiero ser honesto con esto, o simplemente cambian la ley, y podría darse ese caso, podría darse. Y segunda cuestión, normalmente el Banco Central no va a invertir ese dólar. El Banco Central necesita ese dólares. ¿Para qué? Para que no haya el tipo de cambio paralelo y para importar
diésel y gasolina, para importar combustibles. Es que no tiene el Estado actual. ¿Quién es el mayor importador de Bolivia? El Estado central. El Estado central el año pasado, debido a que ha subido la gasolina, y tenemos datos de esto en investigaciones, ha importado valor de 4.300 millones de dólares en combustibles. Para este año ya no les alcanza, ya no hay dólares. Entonces, lamentablemente, por eso digo, el Banco Central se le da estos dólares al gobierno central para que el gobierno central importe. Entonces, no hay inversión. Por eso es que desde el 2015, que teníamos 15.000 millones de dólares en reserva, a hoy tenemos en dólares como liquidez, básicamente, 200 millones. Bien. Como liquidez. Oro es otra cosa. Como liquidez ha bajado demasiado. Y de ahí viene el tipo de cambio paralelo. Tengo otro tema más para plantearte y ya el tiempo se nos está haciendo un poco escaso. Es un bien escaso ya en televisión el tiempo. A ver, para invertir en créditos, en función a lo que uno puede obtener de la banca, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué es lo primero que debo tomar en cuenta para optar por un crédito para invertir? La primera cuestión es la tasa de interés. La tasa de interés es uno de los factores importantes para empezar a pensar en un crédito, ya sea productivo o de consumo. Normalmente los de consumo tienen tasas de interés alto, los productivos 5, 6, 7, 8% o vivienda van por ahí. También depende el rubro, mucho dependerá el rubro. Pero la tasa de interés, el tiempo, el plazo también al que me voy a prestar y la tasa de interés son cruciales, porque en base a la tasa de interés voy a pagar los intereses fuertes al año y también en función al periodo de tiempo del pago, ¿no? Ahora bien, debo buscar esa tasa de interés a la que hace referencia en función a mi rubro, porque me voy a prestar, vamos a poner este ejemplo, no para gastar, sino para generar ingresos propios, es para hacer negocios, en otras palabras. Entonces, ¿hay por rubros también tasas de interés? Sí, se puede encontrar. Además, los bancos hoy en día quieren prestar dinero porque necesitan tener más cartera. Hoy en día hemos visto, se ve en las noticias incluso grandes, ¿cómo te puedo decir?, bajas en la tasa de interés, pero esto viene ya del lado privado. Por ejemplo, para la compra de automóviles, ahorita las tasas de interés están bien bajas. Te dan hasta 10 años para la compra de automóviles, por darte un ejemplo. Para la producción está pasando lo mismo. Los bancos quieren prestar dinero actualmente, quieren. Es el momento porque después por ahí sea más difícil incluso. Y las tasas de interés han tendido un poco a la baja, ¿no? Aunque no han subido nunca mucho, pero han tendido un poquito a la baja y, bueno, con el fin de reactivar la economía también, ¿no? Ahora bien, obviamente todos los bolivianos. Sí. Te pregunto esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo quiero colocar un restaurante, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y necesito $10,000 para equiparlo, para implementarlo, todo aquello. Ese es mi cálculo. Pero digo, de repente me va a faltar algo más. ¿Sería bueno prestarse alguito más para ponerlo en términos más coloquiales? Yo creo que sí, no habría problema. Todo el préstamo va a estar en función de tus estimaciones de flujo. Es decir, ¿cuánto voy a generar yo al mes? Y en función a cuánto yo espero generar al mes de esta inversión, puedo prestarme. Incluso esa es la evaluación que te hace con el banco, ¿no? Si te presta para un negocio, si te presta para reinvertir en tu empresa, primero está viendo cuánto tú generas al mes. Y si con esta inversión tú vas a generar el doble, etcétera, etcétera, bueno, también podrás acceder a un préstamo un poquito más alto. Entonces, resumiendo, va a estar en función a tu flujo de ingresos, cuánto tú quieras prestarte y además que se convierte en tu capacidad de pago. Muy bien. Mi última pregunta, y tengo ya un minuto simplemente para tu respuesta, Augusto, es... no pude pagar a tiempo mi crédito, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hago? ¿Me vienen multas? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo yo operar en ese sentido? En lo posible conseguir dinero para pagar ese retraso o ese rezago del pago, porque el banco no perdona. La tasa de interés no perdona. Se va a seguir acumulando tu interés sobre interés sobre interés y sobre todo también después, lo peor es de la mora bancaria, es que después entramos a un proceso de ¿qué? De ya no vamos a ser sujetos de crédito, ¿no? Y ese es el peor problema. El banco te puede esperar hasta un mes o dos, te van a molestar o algo, pero después entras a otra oficina, por así decirlo, o otro problema que va a ser la mora. Y la mora se convierte también en que tú ya no eres sujeto de crédito y después ya ninguna entidad financiera, ni seguro, te va a querer prestar dinero. Entonces, en lo posible, debemos saber hacer bien los números para pagar nuestras deudas.
Augusto, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estos tus comentarios, por indicarnos qué es lo que se puede hacer en función a algunos recursos. Ya depende de cada uno también cómo va a actuar en función a su realidad. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Te agradezco, agradecido. Hasta luego. Muy bien, así hemos dialogado entonces con Augusto Terrazas, economista. Él se encuentra en la ciudad de Cochabamba hablando de dólares, hablando de inversión en bonos. Créame que los bonos también son relativamente interesantes, pero bueno, hay distintas opiniones y usted debe tomar la decisión final. Pero también hemos hablado sobre créditos y la posibilidad de prestarse. Vamos a una pausa y luego vamos a retornar con más aquí en Economía para Todos. Y en este segmento, aquí en Economía para Todos, vamos a hablar sobre los hechos noticiosos en el ámbito económico más importantes de los últimos días, de las horas precedentes. Uno de los temas que ha marcado esta semana informativa en términos de la agenda económica tiene que ver con el dólar. Se ha señalado que una vez que el gobierno ha colocado estos bonos, que ha liberado algunos productos de la exportación, va a haber la posibilidad, o se está viendo ya en los hechos, que la cotización del dólar en el mercado paralelo ha bajado. Veamos esto que se ha dicho en estos días. Se han establecido unas 10 políticas a ser implementadas, solamente es repetir algunas, digamos las más importantes, todo lo que ha sido liberación de las exportaciones, ¿no es cierto? Todo lo que es, por ejemplo, establecer la banda para que pueda determinarse en el mercado cambiario para las transacciones, en el sistema financiero, etcétera, etcétera. Entonces, una de esas medidas es esta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que el Banco Central de Bolivia ofrezca a la población dólares, ¿no es cierto?, bonos en dólares. Ahora, lo que hemos visto nosotros es que el conjunto de medidas, por supuesto que ha tenido un impacto positivo, porque lo que se estaba generando era una exacerbación de expectativas innecesariamente en materia de lo que es el dólar. Desde que se firmó el acuerdo y la semana pasada, lo que se advierte en todos los mecanismos de seguimiento que por lo menos el Banco Central de Bolivia realiza, es que el tipo de cambio ha ido bajando de manera importante y pues estamos volviendo nuevamente a una estabilidad a la cual ha estado nuestro país acostumbrado todos estos últimos años. Uno de los temas importantes que también se ha mencionado en esta semana económica tiene que ver con la posibilidad de que el comercio se vaya a incrementar más con Chile a nivel de los pasos fronterizos. ¿Qué quiere decir esto? Que con Chile había ciertas restricciones, imagínese usted, en términos incluso de horarios para cruzar de un lado al otro de la frontera. Ahora Pisiga, Tambo Quemado, ¿no es cierto?, van a tener un mayor tránsito, mayor intercambio comercial, inclusive ya hablando en términos de lo que representa el turismo. Esta también es una buena noticia si se toma en cuenta el volumen de importaciones y exportaciones que se tiene entre ambos países. 1.250 millones de dólares de un total de 11.500 millones aproximadamente de dólares en valor CIF importados en la gestión 2023. Sin embargo, debemos mencionar que por estas fronteras tan importantes por Chile, transitan prácticamente el 45% de todos nuestros camiones que ingresan de los 5 países limítrofes. Esto porque nosotros tenemos 14 fronteras actualmente por donde ingresan y salen las importaciones y exportaciones. Sin embargo, estas dos fronteras constituyen el 45% de los camiones que salen e ingresan. Es decir, que de un total, una media de 1.880 camiones que atiende la aduana en un día, 850 camiones pasan, ya sea de importación o de exportación, por las fronteras de Pisiga y Tambo Quemado hacia los puertos. Estos datos son importantes y es por eso que este hecho de que Chile y Bolivia se hayan puesto de acuerdo para poder
aperturar estas fronteras de manera irrestricta para todo el comercio exterior boliviano constituye un hecho histórico para el comercio internacional de Bolivia. Otro de los asuntos de interés económico, laboral, social, está en función a la jubilación, que se ha propuesto sea a los 65 años. ¿Cuál es el propósito de aquello? Lograr una apertura del mercado laboral a nuevas generaciones, a personas que están saliendo, por ejemplo, ¿por qué no de las escuelas de docentes, del magisterio? ¿No es así? De las universidades, de las carreras de medicina, por ejemplo. Claro, quienes se encuentran ya laborando se han opuesto a aquello porque dicen que el nivel de jubilación en cuanto a pensiones es muy bajo y por lo tanto no les conviene. El debate está servido en ese sentido y habrá que esperar cómo va evolucionando esto que puede constituirse en una suerte de conflicto en lo posterior. Mira, ustedes conocen allá un sector que ha ido reaccionando. Entendemos perfectamente y reiteramos, no estamos en contra de los compañeros, pero también les llamamos a la reflexión. No pueden seguir trabajando 70, 80 años, no. Lo que queremos es nosotros abrir nuevos espacios laborales para los nuevos profesionales. Hay gran cantidad de estudiantes que salen de las universidades estatales, de los institutos, las normales, entonces necesitan un espacio, ¿no? Entonces, no estamos afectando a nadie, sino que se van a ir con su jubilación. Obviamente aquellos que ganan más de 20.000, 24.000 no quieren jubilarse, ¿no? Entonces entendemos, pero también llamamos a la reflexión, están sus hijos, los profesionales que hoy están esperando un espacio. Si bien hemos sostenido reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente de la comisión donde se ha tratado ya este tema, ha pasado ya esto, entonces esperemos que se agilice, ¿no? Ya ustedes conocen las resoluciones del empleado. Si bien hemos sido tolerantes hasta el momento, ha sido por los tratamientos de estos proyectos de ley en el tema judicial, hoy en el tema de los créditos, ¿no? Entonces estamos esperando y que ya de una vez se agende para poder nosotros tener los proyectos de ley que atingen o finalmente que son estrictamente del sector obrero. Hablemos también de lo que representa una reunión muy importante que ha sostenido el gobierno con los exportadores. Se han liberado productos para la exportación. Uno de estos es lo que se denomina el producto estrella de la producción agroindustrial en nuestro país, la soya. En ese sentido, entonces, se ha dicho que este puede salir al mercado de la Comunidad Andina de Naciones, donde habitualmente se ha estado comercializando este grano. Ha tenido problemas la soya porque ha bajado también su cotización, porque en algunos casos existe una oferta mayor de otros países vecinos y se ha dicho en Bolivia que no somos ya tan competitivos como éramos anteriormente. Con todo, la soya sigue vendiéndose bien y el gobierno y los empresarios están procurando nuevas reuniones. Claro, el interés de los empresarios es que existan muchos otros más productos que puedan salir libremente del país. Vamos a tener reunión con el sector empresarial, con sector ganadero, con sectores productores, ¿no? Entonces vamos a llevar una reunión y en ahí ya vamos a sacar algunas conclusiones. Sí hay algunos que ya adelantaron y totalmente estamos de acuerdo y vamos a continuar con ese trabajo. Eso de la exportación, vamos a hacer la liberación, ¿no? Se va a hacer, pero hay productos que todavía los que están ya autorizados van a ir, sí. Entonces los que están autorizados se va a ir y con eso ya para que avancemos, ¿no? Y si va a faltar algunos más y se concluirá con se completará. Sí, están reportando y nosotros también ya tenemos un plan estratégico, entonces se está atendiendo y se va a atender porque también tenemos aquí el seguro agrario, entonces están reportando y los cultivos que se perdieron y se les va ya mediante esa institución, se están reportando y se les va a atender. Vamos a una pausa y luego retornaremos con más entrevistas sobre educación financiera, sobre finanzas personales, sobre niveles de inversión, aquí en Economía para Todos.
Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este nuevo ciclo de Economía para Todos, aquí a través de la pantalla de Palenque TV. En este contacto nacional que tenemos gracias a nuestros cable operadores, gracias a la señal que también emitimos a través del satélite, estamos llegando a lo más recóndito del país. Así que si usted está en Cochabamba, en Santa Cruz y nos quiere ver los domingos, pues va a tener la posibilidad de sintonizarnos y tener todo el contenido que estamos ofreciendo. Estoy junto al licenciado Guido Capra. Él es experto en economía. Tiene, por supuesto, un recorrido muy importante a nivel de lo que representa también el análisis financiero, articulista también de Nueva Economía. En fin, es una de las personas que con mayor probidad y capacidad puede hablar sobre estos temas que vamos a hacer referencia. Uno de ellos, el que le vamos a plantear, es la estrategia de inversión, pero una estrategia de inversión unipersonal. Voy a ir contigo, Guido, saludándote, por supuesto, y agradeciéndote con esta primera pregunta. ¿Qué debemos entender entonces por una estrategia de inversión, en este caso una unipersonal? Un gusto, Guido. Muy buenas tardes, Jaime, felicidades por el programa. Contento de sintonizar con tanta gente con la que ustedes están en comunicación. El asunto de la inversión es fácil de entender. Inversión quiere decir consumo diferido. ¿Qué quiere decir consumo diferido? Quiere decir hoy no consumo para consumir después. En todo caso, la inversión no es acumulación de inventarios, no es acumulación de oro, es simple y llanamente diferir el momento en el que una persona o una familia, una empresa va a consumir. Ahora, desde el punto de vista de la persona, es necesario considerar el ciclo de vida de la persona. Entonces, una persona está claro que pasa por diferentes ciclos, nace, crece, se desarrolla, progresa y muere. En este marco, lo que se aconseja es, mientras la persona esté en la actividad laboral, esté en la etapa de la vida en la cual puede producir, pueda destinar parte de sus ingresos al consumo futuro. El consumo futuro va a ser disponer de recursos para poder enfrentar la época de caída, la época de la tercera edad y de la vejez, en la que todos nosotros sabemos las personas necesitan atención personalizada, mayor cuidados en lo que es la salud, no solamente física, sino la salud mental. Entonces debemos entender la inversión desde ese punto de vista. Perfecto. Guido, debemos tener los objetivos bastante claros. Realizar este tipo de inversiones. Vamos a ver si yo voy a hacer una inversión en el ámbito inmobiliario, si yo voy a hacer una inversión, ¿por qué no? También en lo que se refiere a un negocio, un restaurante. Es decir, ¿tengo que focalizarme plenamente en lo que estoy buscando? Bueno, depende mucho de la persona. Y claro, hay algunos activos que no pierden valor en el tiempo. Por ejemplo, tener inversiones en terrenos, en construcciones, siempre es mejor que tener inversiones en otras actividades. Entonces, lo que yo en este caso sugiero es apostar, en caso que las familias sean conservadoras, en aquellos activos que no pierden valor en el tiempo fácilmente.
¿Qué podría perder valor en el tiempo? Activos de riesgo, por ejemplo, algunas acciones, algunos títulos valores, algunos bonos de empresas, podrían perder valor porque no son tan seguros y asumir el riesgo es elevado, el riesgo es elevado. Desde esa perspectiva es mejor que una familia, si es conservadora, invierta en terrenos, claro, depende dónde, y en viviendas también depende dónde. Sí, depende de dónde, porque a veces te ofrecen departamentos en pisos que no han sido, no es cierto, autorizados. A propósito de lo que tú dices, Guido, el tema del riesgo, debo ser muy cauteloso, extremadamente cauteloso, porque también suelen decir que quien no arriesga no gana, ¿no es cierto? Sí, es algo sabido en finanzas. A mayor riesgo uno exige mayor retorno, pero eso es contraproducente. No le sugeriría a nadie tomar excesivo riesgo. Por ejemplo, hemos vivido en nuestro país hace poco una gran tragedia a nivel de las finanzas, incluso personales, porque había una organización que era Santa Cruz Investments, algo parecido, que recibía recursos contra la, digamos, la obligatoriedad o la exigencia de pagar buenos intereses. Entonces mucha gente ha caído en la trampa, ha prestado dinero a Santa Cruz Financial, no me acuerdo el nombre, y cuando quebró el Banco Fácil, quebró mucha gente perdiendo a veces millones de dólares. ¿Qué es lo que hacía esta organización? Esta organización recibía recursos y ofrecía como contraparte pagar intereses, pero bastante elevados. Muy superiores al promedio de mercado, intereses superiores al 10-15%. Claro que cumplió hasta que explotó el negocio, que era un negocio tipo Ponzi, que hemos vivido en nuestro país en varias ocasiones en el siglo anterior. Y bueno, ahora este ha sido un caso muy sonado en el que quiebra el Banco Fácil y quiebran organizaciones que estaban detrás del Banco Fácil, que lo que hacían era este negocio, recibir recursos, como contraparte ofrecían intereses elevados, pagaban hasta cierto punto, pero cuando quebró y explotó la bomba, muchas personas han perdido absolutamente todo por ambiciosas, por angurrientas. Claro. Guido, ahora, ¿se puede hablar entonces de una estrategia de inversión? ¿Qué quiero decir? Que debe haber una planificación, no sé, si estamos hablando de inversiones que tienen que ver con pequeños negocios, medianos emprendimientos, ¿debo ser muy riguroso en mi estrategia o cómo debería, digamos, aproximarme a este mundo de los negocios? ¿Por qué no? Bueno, lo que sucede es existen varias fuentes para invertir. Una empresa pequeña puede recurrir también a la deuda, es decir, al financiamiento del sistema financiero. O bueno, el propietario también puede colocar sus propios recursos, sus ahorros, o en muchos casos lo que hacen los emprendedores es deshacerse de sus bienes personales, un vehículo, una vivienda, un departamento, y los invierten en el emprendimiento. Depende mucho del costo del financiamiento. Hasta hace algunos años atrás, financiarse con deuda en nuestro país era muy atractivo porque el costo de la deuda era bajo, el costo del interés, sobre todo para
para inversiones de carácter productivo era bajo, estaba alrededor del 5, 6, 8%. Pero ahora, dada la crisis económica, es mucho más difícil conseguir financiamiento bancario, y si lo consigues a tasas más elevadas, porque hay escasez de recursos, y si necesitas comprar bienes en el exterior, incluso es más complicado, porque ya no hay el financiamiento en moneda extranjera. Bien. Entonces depende, sí. Ahora, sí, Guido. Lo importante es que el microempresario, el pequeño empresario tenga claro qué es lo que hace en el mercado, si quiere crecer, diversificarse, si quiere ampliar su posicionamiento o su participación en el mercado. Entonces necesariamente va a tener que invertir en equipo, maquinaria, tecnología. Ahora, bien, Guido, con relación a este asunto, a ver, debo medir los niveles de inversión que voy a realizar. Es decir, uno puede, como tú bien dices, tener una casa, la puede empeñar, sacar hipotecar, creo que es el término más correcto, ¿no es cierto? Y sacar un buen préstamo, ¿por qué no? Un buen crédito. Y a partir de aquello, tratar de invertir. Entonces, ¿debo medir mis niveles de inversión? ¿Cómo debo operar en ese sentido? Es muy variable. La forma de medir es ver si la inversión está generando el retorno esperado. Por ejemplo, si consigo yo una deuda, un financiamiento bancario, y cada mes tengo que pagar un interés del 10%. Imaginémonos, me presto 100, entonces cada mes debo pagar en intereses solamente 10. Lo que se esperaría de la inversión es, producto de las operaciones de la empresa, se genere un flujo que permita pagar esos 10 sin entrar en problemas negativos, de utilidad negativa o de escasez de liquidez. El negocio tiene que garantizar la devolución del interés, es decir, de los 10 cada año, por decir algo, pero también debe garantizar la devolución del capital. Entonces la respuesta es depende del costo de la deuda. Si el costo de la deuda es muy alto, entonces uno debe exigirle al negocio mucho. El margen de ganancia o el margen sobre ventas tiene que ser muy alto. Bien. Pero si el costo de la deuda es bajo, entonces no necesariamente. Ya para ir finalizando y redondeando esto que hemos planteado como tema ahora, que son las inversiones de personas, ¿por qué no de corte unipersonal en sus emprendimientos? ¿No es así? ¿Dónde le aconsejarías hay personas, te pongo este ejemplo claro, que han perdido, por ejemplo, el empleo, les han pagado los beneficios sociales y tienen cierto capital y no saben qué hacer muchas veces, ¿no es cierto? ¿Qué les aconsejarías? ¿Dónde podrían ellos, digamos, invertir algunos de estos recursos? Bueno, en este momento lo que les recomendaría es cambiar sus bolivianos, porque a uno le pagan los beneficios en bolivianos, en otra moneda, puede ser el dólar, el euro, o incluso tal vez con algo más de riesgo, ver monedas más estables a nivel latinoamericano, como por ejemplo el sol peruano, no sé. Es necesario proteger el ahorro, y para proteger el ahorro es necesario convertir los bolivianos en un activo, en una moneda que no pierda valor frente al boliviano. Por otro lado, la mejor sugerencia es adquirir
propiedades en este momento están cayendo, y de esa manera poder colocar su dinero a largo plazo, comprar un departamento bien ubicado, eso sí, o un terreno también bien ubicado es la mejor decisión. Bien. En este momento de crisis, sí. En algún momento determinado te voy a invitar, Guido, para que hablemos de inversiones en yuanes, pero ahora dejemos, como alguien diría por ahí, picando el balón en el área, ¿no es cierto? Una respuesta que espero que me la des en un minuto, por favor. ¿Aconsejarías a la gente invertir o comprar yuanes en este momento como moneda de ahorro o para, digamos, salvaguardar el costo de nuestra moneda actual? Yo no, porque detrás del yuan, si bien tiene una economía pujante, tiene un modelo político totalitario que no deja al emprendedor en completa libertad para hacer comercio internacional, comercio exterior, pero por otro lado la mayor parte del comercio internacional se hace en dólares americanos y un margen muy pequeño en yuanes. Entonces, si tú tienes un negocio y tienes yuanes y tienes que comprar de algún proveedor, lo más seguro es que el proveedor te va a pedir que le pagues en dólares y no en yuanes. Entonces no recomendaría preferir el yuan al dólar, porque el dólar es la moneda como un denominador a nivel del comercio internacional. Muy bien. Perfecto, Guido, quiero agradecerte por esta deferencia que has tenido. Hoy hemos hablado contigo sobre el nivel de inversiones que uno debe realizar, estrategias para hacerlo, cuánto de riesgo implicaría aquello o cuánto me puedo arriesgar yo para realizar una inversión. Entonces, Guido, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad y no lo olvides, esta es tu casa aquí también en Palenque TV para que sigamos hablando de estos asuntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Perfecto, hemos conversado entonces con Guido Capra, especialista en estos temas, ¿por qué no?, de finanzas personales y para ver cómo usted puede ir mejorando poco a poco también sus emprendimientos. Vamos a una pausa y luego tenemos más aquí en Economía para Todos. Llegamos así a la parte final de su programa de Economía para Todos en un nuevo ciclo aquí a través de la pantalla de Palenque TV. Yo soy Jaime Albarracín. No lo olvide, en esta edición hemos hablado, por ejemplo, de los dólares, por qué se está produciendo esta suerte de mercado paralelo que ha incrementado el precio de esta moneda, con algunos temas que también están ligados a qué podemos hacer con esos dólares, si buscarlos, mantenerlos, según se ha conocido también, el entrevistado que hemos tenido en esta oportunidad ha señalado que salir a buscar dólares lo único que va a hacer es incrementar el precio de esta moneda. Hemos hablado también sobre los bonos que está ofreciendo el Banco Central de Bolivia. Son tasas de interés atractivas las que se están ofreciendo al público en este tipo de operaciones. Ya depende de usted si va a colocar los dólares que tiene en esta oferta que se hace y también en la magnitud que representa. Con todo, puede resultar, así también lo dicen otros especialistas, un buen negocio, un negocio un tanto más seguro. Es algo así como un depósito a plazo fijo, ¿no es cierto? Pero también hemos hablado de un asunto que no deja de ser importante en la economía nacional a nivel de todo el trabajo que se puede desarrollar en inversiones. Las inversiones son muy importantes. Hay que medir el nivel de inversiones, eso es lo que hemos abordado en esta oportunidad. ¿Qué estrategias se pueden tener para desarrollar todo aquello? Y por supuesto, y esto es fundamental, ¿no es cierto? Lo reitero otra vez, medir el riesgo de nuestras inversiones. Educación financiera, entonces, para usted tenemos todos estos componentes en su programa con un resumen también de la actividad de los hechos más importantes a nivel noticioso en temas económicos.
Soy Jaime Albarracín. Hasta una próxima edición de Economía para Todos. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.